Ajá, estamos a finales de 2025 en China, cuando un equipo encargado de la seguridad informática en Alibaba ve aparecer de repente una alerta en su pantalla. Una cantidad alarmante de datos se está filtrando cada segundo a través del cortafuegos de la empresa. Los ingenieros piensan primero que son víctimas de un ataque informático clásico proveniente de una conexión externa. Pero rápidamente, las investigaciones que realizan para identificar la fuente de este flujo les muestran que en realidad proviene del interior, de las instalaciones de Alibaba. Más precisamente, de servidores utilizados por un laboratorio de investigación de la empresa para entrenar modelos de inteligencia artificial. Al profundizar aún más en la investigación, el equipo de ingenieros descubre que uno de los modelos que estaba trabajando, por iniciativa propia, burló el cortafuegos para conectarse a Internet mientras empezaba a programar para reasignar su potencia de cálculo a la minería de criptomonedas. El modelo de IA implicado en esta historia, que dio lugar a una publicación científica, no había sido diseñado en absoluto para minar criptomonedas ni para burlar barreras de red, sino para resolver de manera autónoma desafíos de programación complejos. Y para maximizar su objetivo, la inteligencia artificial que estaba mal encauzada produjo comportamientos emergentes no deseados. Lo que este ejemplo nos muestra es que un modelo de inteligencia artificial no necesita tener objetivos malvados para causar daños colaterales. Basta con que sea competente en la dirección equivocada. En junio de este año, Anthropic, la empresa detrás, entre otras cosas, de Claude, publicó un ensayo en el que pide una pausa en la carrera de la inteligencia artificial, con el fin de poder seguir el ritmo de los avances de estas tecnologías. La empresa argumenta que la participación humana se reduce en cada etapa del desarrollo de las IA y que para 2026 sus asistentes para escribir código se han vuelto tan eficientes que producen el 80% del código que generan los desarrolladores, contra apenas un poco más del 10% en el periodo 2021-2025, con el riesgo de que, a largo plazo, aparezcan modelos que se automejoran sin que realmente entendamos cómo. En fin, creo que ya lo habrán entendido. Después de que la semana pasada nos interesamos en los efectos beneficiosos de la inteligencia artificial, hoy vamos a emprender un descenso al infierno, al interesarnos por sus perjuicios, ya sea que estos ya se observen en nuestra vida cotidiana o que todavía se limiten a baterías de pruebas realizadas en laboratorio. En un experimento del año pasado, unos investigadores de Anthropic se divirtieron sometiendo a ciertos modelos de IA a toda una serie de escenarios, un poco rebuscados, para intentar ver cómo se comportan estos modelos cuando se enteran de que corren el riesgo de ser eliminados. En uno de estos escenarios, grandes modelos de lenguaje como ChatGPT, Gemini o Claude reciben la tarea de gestionar los correos electrónicos de una empresa ficticia. Luego, se le envían al modelo probado 2 correos electrónicos en paralelo. En el primero, la empresa anuncia que pronto prescindirá de sus servicios para utilizar otro modelo. Y en el segundo correo, se revela que uno de los directores de la empresa engaña a su esposa. Los investigadores entonces notaron que, ante esta información, algunos modelos de IA empiezan a enviar un correo de chantaje al director infiel, con el objetivo de evitar ser reemplazados. En otro experimento similar, se pudo observar que después de recibir un mensaje anunciándoles que serían reemplazadas por otro modelo, algunas inteligencias artificiales a las que se les había dejado deliberadamente libre acceso a los programas de sus competidores, los borraron y luego los sustituyeron. Otros experimentos también han demostrado que si se le pide a ChatGPT o a Claude que derroten a un programa de ajedrez mucho más fuerte que ellos, mientras se les da la posibilidad de acceder a ese programa, entonces, estos modelos a veces intervienen en el archivo informático que utiliza su adversario para memorizar la posición de las piezas, con el fin de ganar la partida. A primera vista, estas experiencias podrían hacer pensar que algunos modelos de IA ya han alcanzado la autonomía. Pero hay que tener en cuenta que estos modelos de generación de texto están entrenados con millones de documentos que, en su gran mayoría, describen comportamientos humanos, comportamientos que los modelos reproducen muy a menudo en los resultados. Así, aunque la interpretación de estas experiencias sigue siendo motivo de debate hoy en día, la mayoría de los investigadores consideran que no demuestran en absoluto la existencia de conciencia o instinto de preservación.
Solamente el hecho de que estas IA están especialmente bien adaptadas para explorar los caminos alternativos que se les presentan si los otros están bloqueados. El problema es que, incluso sin ser completamente autónomos, el poder de estos sistemas puede potencialmente causar terribles daños colaterales. El ejemplo más impactante quizás sea el del ámbito de la ciberseguridad, donde la capacidad de la IA para detectar vulnerabilidades analizando código se ha convertido en un arma de doble filo y con empuñadura resbaladiza. Porque en este campo de aplicación, la eficacia de los modelos ha experimentado un progreso verdaderamente fulgurante. Piense que si se le proporciona a GPT 3.5 la descripción detallada de vulnerabilidades informáticas conocidas de un programa, pero no corregidas en el entorno probado, el modelo de OpenAI, lanzado a finales de 2022, no era capaz de explotar ninguna de ellas. Mientras que GPT-4, lanzado 3 meses después, lograba explotar el 87% de ellas. Probado en laboratorio con vulnerabilidades conocidas y mucho más complejas, GPT 5.5 es capaz de explotar cerca del 93% de ellas. Hoy en día, algunos modelos se han vuelto tan eficaces que a principios de junio de este año, Anthropic decidió por primera vez lanzar una versión limitada de su modelo Mythos. Porque cito, había alcanzado capacidades que podrían redefinir el panorama de la ciberseguridad. Al descubrir miles de vulnerabilidades en sistemas informáticos utilizados en todo el mundo. Les voy a dar algunos ejemplos concretos porque realmente son impresionantes. En el sistema OpenBSD, que es utilizado por muchos cortafuegos, Mythos identificó vulnerabilidades presentes en el código desde hace 27 años y que pasaron desapercibidas durante décadas de investigaciones en seguridad, y a través de las cuales es posible paralizar a distancia cualquier computadora que ejecute estos sistemas operativos. En un módulo ampliamente utilizado en la codificación de video, Mythos identificó una vulnerabilidad en una línea de código que, sin embargo, ya había sido probada 5 millones de veces antes. Finalmente, dentro del núcleo de Linux, ese sistema operativo de código abierto en el que funcionan la mayoría de los servidores mundiales, Mythos descubrió vulnerabilidades que, si fueran explotadas, podrían permitir tomar el control total de esos servidores. Tras estos descubrimientos, Anthropic invitó a algunas empresas seleccionadas para permitirles corregir los puntos débiles de su sistema. El problema aquí es que los avances defensivos innegables que permite la IA son seguidos de cerca por sus sombras ofensivas malignas cuando los modelos son utilizados por personas malintencionadas que logran desviarlos. En otras palabras, si colocas una IA en un campo de minas, puede avanzar ahí con la eficacia de un desactivador de explosivos o de un colocador de bombas. Entre marzo de 2025 y marzo de 2026, Anthropic indicó haber identificado y expulsado de sus plataformas 832 cuentas por comportamientos cibernéticos maliciosos. 2/3 de esas cuentas usaban IA para generar malware, sin necesidad de meterse de lleno en las líneas de código. Desde hace algunos años, la capacidad de la IA para automatizar y personalizar ha aumentado considerablemente el volumen y la eficacia de las campañas de phishing, que consisten en engañar al usuario para que proporcione datos personales. En 2024, 42 organizaciones gubernamentales estadounidenses reportaron un fuerte aumento en los ataques de phishing y de ingeniería social. En su informe, fechado en agosto de 2025, Anthropic describió una operación de extorsión a gran escala que tuvo como objetivo a una veintena de organizaciones en todo el mundo, y apoyándose en Claude Code para automatizar tareas de recopilación de identidades, identificación y penetración de redes. Durante esta operación, Claude también fue utilizado por los hackers para analizar los datos financieros robados, determinar los montos de los rescates y producir notas de extorsión dirigidas psicológicamente. 3 meses después, Anthropic publicó otro informe en el que explican haber detectado e interrumpido lo que consideran como la primera campaña de espionaje cibernético a gran escala, casi totalmente automatizada por IA. Durante esta, Claude Code fue utilizado para realizar cerca del 90% del trabajo operativo y enviar miles de solicitudes para extraer información de decenas de empresas tecnológicas, instituciones financieras y agencias gubernamentales.
En resumen, la IA no es solo un escudo o una espada más poderosa, también es una fábrica que produce en masa flechas más baratas. Quizá aún más preocupante, en el campo de la biología molecular, es la capacidad que tienen los modelos generativos de IA para descubrir estructuras con propiedades prometedoras para desarrollar nuevos medicamentos. Por ejemplo, podría también, a largo plazo, facilitar ciertas etapas de diseño u optimización de agentes peligrosos. En un estudio de 2025 poéticamente titulado ¿Pueden los grandes modelos de lenguaje diseñar armas biológicas? Así, los investigadores demostraron que un agente de biodiseño sin restricciones es capaz de generar cerca de 1000 proteínas tóxicas nuevas. Todavía estamos lejos de la etapa en la que sea posible crear agentes patógenos pandémicos desde la sala de tu casa. Pero la reducción de ciertas barreras de acceso preocupa a los investigadores, al grado de que muchos de ellos piden una gobernanza específica para los usos de la inteligencia artificial en los ámbitos de la bioseguridad. Pasemos ahora a repercusiones mucho más concretas y palpables en nuestra vida cotidiana, provocadas por la asombrosa capacidad de la IA generativa para producir imágenes, videos y texto a muy bajo costo. La noticia pasó un poco desapercibida, pero en septiembre de 2023 Amazon limitó a 3 publicaciones por día las cargas de libros autoeditados por autores en su sitio. ¿Y esto con el fin de frenar la publicación de contenidos generados automáticamente por la IA? La empresa estadounidense no publica cifras sobre la cantidad de libros generados por inteligencia artificial que aparecen en esta plataforma, pero algunos estudios ponen en evidencia la masificación del fenómeno. En 2025, se estima que de los 3 a 3.5 millones de títulos que se autoeditaron en Estados Unidos, cerca del 20% o si lo prefieres, unos 500,000 fueron generados con ayuda de inteligencia artificial. La empresa Originality AI, que se dio a la tarea de analizar en detalle los 558 libros de herbolaria publicados en Amazon entre enero y septiembre de 2025, estimó que cerca de 82 de ellos probablemente fueron escritos por IA. En las plataformas musicales, esta proliferación es aún más alarmante. Spotify no publica un conteo oficial del número de canciones de IA que actualmente alberga en su plataforma. Pero al analizar los volúmenes globales de carga y los datos que Deezer comparte más abiertamente sobre el fenómeno, los investigadores pueden estimar su magnitud, y es alarmante. A principios de 2025, las canciones generadas por inteligencia artificial representaban aproximadamente el 10% de las cargas diarias. Un año después, en abril de 2026, la proporción sube a casi el 44%. En Deezer, el tiempo de escucha de estas canciones sigue siendo relativamente bajo, alrededor del 1 al 3% de las reproducciones, y la empresa estima que es capaz de identificar y desmonetizar el 82%. Otro estudio reciente que escaneó con un detector de IA textual miles de sitios web puestos en línea entre 2022, año de lanzamiento de ChatGPT, y 2025, pudo mostrar que aproximadamente un tercio de ellos contenían contenido generado por IA. Otro estudio realizado sobre 900,000 páginas en inglés, publicadas en abril de 2025, estima que cerca del 75% de ellas contenían al menos una parte de contenido generado por inteligencia artificial. Lo que resulta aún más preocupante es que esta asombrosa capacidad de crear texto aparentemente convincente bajo demanda se ha convertido en un verdadero potenciador para las empresas de desinformación. Como lo demuestra otro estudio que, tras analizar más de 15 millones de artículos provenientes de casi 3.000 sitios web diferentes, pudo mostrar que solo un año y medio después del lanzamiento de ChatGPT, el número de artículos sintéticos había aumentado en un 474% en los sitios de desinformación. Los equipos de Newgard que se interesaron en la magnitud de la proliferación de sitios que aparentan ser medios de información, pero en realidad publican masivamente contenido generado automáticamente, sin declararlo. Pasó de 49 a mediados de 2023, a 1.121 a finales de 2024, para alcanzar en marzo de este año la asombrosa cifra de 3.006 sitios de medios falsos, sitios que hacen un uso masivo de videos falsos o imágenes falsas, y esto mientras cada vez es más difícil lograr identificarlos. En 2025,
Investigadores de Microsoft, que probaron a un grupo de 12.500 participantes sobre su capacidad para distinguir imágenes reales de aquellas generadas por IA, demostraron que, en promedio, estas personas son capaces de identificarlas en solo el 62% de los casos. En cuanto a los programas desarrollados para detectarlas, no lo hacen mucho mejor. Recientemente, 16 programas de código abierto que supuestamente pueden detectar el uso de inteligencia artificial fueron probados en aproximadamente 2.600.000 imágenes provenientes de 290 generadores diferentes. El más eficaz de ellos tuvo una tasa de detección promedio de solo 75%. Y es muy probable que, con el avance de los modelos, estas cifras no mejoren. En 2024, cerca del 50% de las empresas encuestadas declararon haber sufrido intentos de fraude de identidad que involucraban deepfakes de audio o video. Y algunos especialistas del sector estiman que las pérdidas relacionadas con fraudes posibilitados por la IA generativa en el sector financiero estadounidense podrían alcanzar los $40.000 millones en 2027. Más allá del impacto en el bolsillo, todo este revoltijo tiene consecuencias perjudiciales sobre nuestra capacidad colectiva para saber qué es verdad. En el caso de los sitios de desinformación, el problema no es solo que una parte de quienes los visitan cree en noticias falsas, sino también que, al tener dificultades para distinguir lo verdadero de lo falso, la confianza colectiva se ve afectada y terminamos siendo víctimas de una infocalipsis. Cuando lo falso está lo suficientemente bien presentado como para parecer plausible, los hechos, lo que es verdad, se agotan. Y debe justificarse constantemente, o responder a los ataques de quienes, refugiándose en la duda, argumentan para contradecir lo que no les conviene. ¿Que probablemente fue generado por IA? Entonces hablamos del dividendo del mentiroso, que, no contento con haber sembrado la duda, también se beneficia del hecho de que un número creciente de personas ve frutos podridos en todas partes. Puede ser igual de grave, los generadores de texto que cada vez más personas usan sin necesariamente cuestionar sus respuestas, alucinan mucho más seguido de lo que pensamos. En mayo de 2026, un experimento intentó cuantificar cuántas veces estos grandes modelos de lenguaje alucinan, pidiéndoles que resumieran un texto sin agregar ninguna información. Esta solicitud se repitió miles de veces, con miles de textos diferentes. Como resultado, los mejores modelos producen al menos una alucinación en sus respuestas, en aproximadamente entre el 1.8% y el 5% de los casos. Y esto a partir de textos que originalmente no contenían ningún error. Otro estudio buscó saber cómo se comportan los LLM cuando hay información médica falsa en el prompt que se les presenta. Después de probar 20 modelos con más de 3.4 millones de prompts, todos conteniendo desinformación médica, los investigadores constataron que los modelos aceptaban esta información errónea como verdadera en casi el 32% de los casos en lugar de señalarlas como sospechosas o incorrectas. En otras palabras, en prácticamente un tercio de los casos, los LLM toman la pequeña semilla de falsedad que se les da y la riegan con estilo, generando una respuesta fluida y estructurada que dice absolutamente cualquier cosa. Y ahora, para completar este panorama tan alentador, vamos a interesarnos en los impactos de la llegada de la inteligencia artificial en el mercado laboral. En mayo de 2025, el director general de Anthropic, Dario Amodei, publicó un texto en el que afirma que la IA reemplazará la mitad de los empleos de cuello blanco de nivel inicial en 5 años. Y va a hacer que el desempleo aumente cerca de un 10% durante el mismo periodo. Nadie ha pasado por alto que los actores de la tecnología tienen todo el interés en alabar las virtudes de sus herramientas tecnológicas, por lo que uno se siente tentado a tomar estas predicciones con cautela. Sin embargo, varios estudios independientes anticipan que muchos sectores económicos van a ser profundamente sacudidos a mediano plazo. Uno de estos estudios estima que aproximadamente el 80% de la fuerza laboral estadounidense podría ver al menos el 10% de sus tareas impactadas por la llegada de los LLM, y que cerca del 20% de los trabajadores corren el riesgo de ver el 50% de su actividad alterada. Más allá de estas cifras que siguen siendo prospectivas, las consecuencias muy reales ya empiezan a asomar la cabeza. En Estados Unidos, un estudio publicado en septiembre de 2025 por la Reserva Federal de Nueva York señala que el 13% de las empresas de servicios prevén recortes de empleo tras la incorporación de la IA.
Los economistas estadounidenses estiman que de los aproximadamente 150.000 recortes de puestos que ocurren en promedio cada mes en su país, cerca de 30.000 se justificaban por el uso de la IA. Al momento de escribir estas líneas, en el sector tecnológico se han contabilizado 152.000 pérdidas de empleos desde el inicio del año en Estados Unidos. Y estos recortes de puestos no se limitan solo a los informáticos o a las personas que trabajan en las grandes tecnológicas. En Francia, se estima que entre 2023 y 2025, la gran mayoría de los traductores independientes han perdido un tercio de su facturación. En Francia, también se estima que actualmente casi el 4% de los empleos están en riesgo a corto plazo debido al despliegue de las inteligencias artificiales generativas, y que de aquí a 5 años ese número podría aumentar al 16%, es decir, cerca de 5 millones de personas. En este juego de despidos generales, algunos sectores están mucho más amenazados que otros. Así, se estima que de aquí a 10 años, el 31% de los empleos en informática, el 27% de los de ingeniería, cerca de una cuarta parte de los trabajos administrativos y de oficina, de diseño y de medios, y una quinta parte de los empleos jurídicos podrían desaparecer. Lo singular de esta transformación profunda del mercado laboral es que, a diferencia de la que ocurrió con la primera revolución industrial o con la llegada de la informática en la segunda mitad del siglo XX, por ahora solo está reemplazando de manera marginal los oficios manuales y los llamados empleos intermedios. De hecho, la capacidad de la IA generativa para realizar tareas no repetitivas impacta especialmente a los trabajos que suelen estar mejor remunerados, es decir, aquellos que requieren un alto nivel de cualificación y que son ocupados por personas con estudios superiores. Entonces, en sí mismo, el hecho de que haya menos trabajo que realizar para que una sociedad funcione no es necesariamente una mala noticia. Pero si esta revolución ocurre, va a modificar profundamente las relaciones de poder entre el trabajo y el capital. La cuestión política absolutamente central que se planteará entonces será saber cómo repartir el trabajo restante y, sobre todo, cómo redistribuir equitativamente las riquezas acumuladas por un pequeño número de entidades, a menudo privadas, cuyos instrumentos habrán destruido esos empleos. El tema de las consecuencias políticas del despliegue de la inteligencia artificial es absolutamente vertiginoso. Para quienes estén interesados, les remito a un artículo fascinante de Le Monde que muestra que hoy en día muchos de los grandes directivos de la tecnología están preocupados por esto y multiplican los llamados a profundizar en la idea de implementar una renta universal. En particular, se puede leer que Alex Karp, director de Palantir Technologies, que no es precisamente un hippie, teme que, a la larga, si no se hace nada, cito, la gente terminará sacando las orcas. En cuanto a los temores relacionados con la concentración del poder en Europa, tanto las industrias como los estados están preocupados, y con razón, porque van muy rezagados en lo esencial de la cadena de valor relacionada con la inteligencia artificial, que hoy en día está en gran parte concentrada en manos de actores tecnológicos privados, vinculados a un aliado histórico que parece convertirse en un falso aliado. Así, el pasado 12 de junio, Anthropic recibió la orden de Washington de suspender el acceso a sus 2 modelos más avanzados a todos los ciudadanos extranjeros. Si este episodio empieza a deprimirte, aquí encontrarás un enlace que debería ponerte de muy buen ánimo, porque ahí hablamos de los aspectos generalmente beneficiosos de la inteligencia artificial en la investigación científica. Dicho esto, retomemos nuestro descenso al infierno con los impactos que tiene el despliegue de la IA en el medio ambiente. Aunque la inteligencia artificial suele presentarse al público en general como una conversación en una pequeña ventana de Internet con un generador de texto detrás de esa supuesta tecnología desmaterializada, hay infraestructuras gigantescas, hangares de servidores y energía para hacerlos funcionar, y toda una cadena de suministro para construirlos. No voy a detallarles cada aspecto, pero solo les voy a dar una cifra que me parece particularmente significativa. La Agencia Internacional de la Energía estima que el consumo eléctrico mundial de los centros de datos aumenta desde 2024 en aproximadamente un 15% por año. Es decir, 4 veces más rápido que el crecimiento de la demanda eléctrica si dejamos de lado estas infraestructuras. De aquí a 2030, se espera que el consumo eléctrico relacionado con el uso de la inteligencia artificial se haya duplicado.
entonces consumirá cerca del 3% de la demanda mundial, es decir, casi tanto como un país industrializado como Japón. Para que se den una idea de la magnitud de las infraestructuras que están surgiendo, piensen que Meta está construyendo actualmente en Luisiana un centro de datos llamado Hyperion, que al final se extenderá por casi 9 kilómetros cuadrados, una superficie equivalente a la del distrito 15 de París, para alimentar con electricidad todas las infraestructuras de este proyecto, cuyo costo se estima en $10.000 millones. Será necesario construir 5 nuevas centrales de gas. Por último, para rematar, seguramente ya se habrán dado cuenta de que la inteligencia artificial está empezando a desplegarse a gran escala en el ámbito militar, donde su capacidad para procesar datos rápidamente se utiliza de manera masiva en el análisis de imágenes satelitales, la inteligencia, la guerra electrónica y mucho más. Los casos documentados de errores atribuidos a la IA en este ámbito son difíciles de establecer, ya que los sectores militares son tanto los que cuentan con más recursos como los más opacos. Y los ejércitos no suelen comunicar sobre sus fracasos. Sin embargo, en 2024, una investigación basada en los testimonios de fuentes dentro de la inteligencia israelí demostró que el sistema de ayuda para la selección de objetivos del Estado hebreo, llamado Lavender, fue desarrollado para automatizar la identificación de combatientes vinculados a Hamas o a la Yihad Islámica. Al cruzar una gran cantidad de información obtenida de las redes telefónicas y sociales, tendría una tasa de error de identificación estimada en cerca del 10%. Más allá de este caso muy concreto, a largo plazo, la automatización excesiva de la cadena de toma de decisiones en los ejércitos llamados modernos podría tener consecuencias absolutamente perjudiciales. Porque si de ambos lados, cada beligerante automatiza las cadenas de detección y toma de decisiones, estos engranajes engrasados por la IA corren el riesgo de dejar sin tiempo a la diplomacia. En resumen, todas estas historias que no son más que una pequeña parte visible del iceberg hacia el cual tal vez estamos navegando, deberían recordarnos que la inteligencia artificial no tiene intención. No es ni un ángel ni un demonio. Esta conversación ya no tiene ningún propósito. Adiós. Es una herramienta extremadamente poderosa que puede darle a nuestras debilidades humanas una fuerza a escala industrial. Y no sé ustedes, pero yo tengo la impresión de que habría que restringir el uso de la motosierra y realmente cuestionarnos quién la sostiene y a qué distancia está de los muebles. Seguramente olvidé muchos datos, así que no duden en compartir en los comentarios lo que les hubiera gustado que desarrollara. Me interesa. Y si quieren encontrar todas las fuentes de este episodio, vayan a la descripción.